Hola, buenos días. Vamos a ver el tema 3, ¿vale? De derecho tributario de la parte de tributario de agentes de Hacienda. El tema 3 va de derecho tributario, concepto y contenido, fuentes, los tributos, concepto y clasificación, la obligación tributaria, hecho imponible, devengo, base imponible y liquidable, cuota y deuda tributaria. El derecho tributario. Punto 1. Concepto y contenido. Concepto. El derecho tributario ha de encuadrarse dentro del sector de derecho público y más concretamente como una rama del derecho financiero. Origen del derecho tributario. El derecho tributario nació con la concepción moderna del tributo. El tributo podemos definirlo como prestaciones pecuniarias colectivas regidas por el principio de legalidad y capacidad contributiva que se sirve al Estado para obtener los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines. De esta definición destacan tres características. Primero, una prestación coactiva a partir del momento histórico en el que el Estado somete a derecho la imposición del tributo no constituye un acto de fuerza, sino un acto de derecho que nace de la ley. La ley limita el poder del Estado en materia tributaria a través de los principios el principio de legalidad y el principio de capacidad contributiva. Quiere decir, el principio de legalidad quiere decir que todo está establecido mediante ley, ¿vale? Y el principio de capacidad contributiva quiere decir que tienen que tributar los que tengan capacidad de contribuir, o sea, capacidad económica. Es una prestación pecuniaria, quiere decir normalmente que pagan en dinero. Tiene la función de asegurar al ente público los medios necesarios para el cumplimiento de sus fines, si bien cabría añadir que también podría cumplir otros fines sociales, redistributivos y política económica, ¿vale? Bueno, pues en principio se supone que a través de los tributos el Estado ingresa dinero, ¿vale? Que posteriormente destina pues, al gasto público, a hacer hospitales, hacer carreteras, entre otros. La distinción, derecho tributario material y derecho tributario formal. Un derecho tributario material que comprende el conjunto de normas jurídicas que disciplinan las relaciones jurídico-tributarias y un derecho tributario formal que comprende el conjunto de normas jurídicas que disciplinan la actividad administrativa que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de las relaciones tributarias y de la que surge la administración tributaria y los particulares. Contenido. Tenemos la parte general y la parte especial. La parte general comprende los aspectos materiales y procedimientos del derecho tributario, gestión, inspección, recaudación, y el contenido y la parte especial, que es el contenido de la misma, que vendrá determinado por las normas específicas de la tributo, es decir, la ley de IRPF, IVA, impuestos de sociedades, entre otros. La fuente del derecho tributario. Lo que caracteriza a la fuente del derecho tributario frente al resto de fuentes del derecho es la preponderancia y la relevancia de la ley en este campo. Esto es, el llamado principio de legalidad, que disciplina que todo el sistema de fuentes normativos, el sistema de fuentes normativos del ámbito de los tributos. Teniendo en cuenta que la Constitución española y la Ley General Tributaria podrían citarse como fuentes del derecho tributario la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordenadas con sujeción expresa a la Ley General Tributaria, las leyes delegadas y los decretos leyes, los reglamentos, las costumbres y los principios generales del derecho. La ley como fuente del derecho tributario está regulada en el artículo 7 de la LIGT, de la Ley General Tributaria. Los tributos se regirán por la Constitución, por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tributaria y en particular por los convenios para evitar doble imposición, en los términos previstos en el artículo 96 de la Constitución, ¿vale? Entre los países se establecen convenios para evitar doble imposición, bueno, para que una misma renta no tribute en dos países a la vez, si ya tributan en uno, para que en otro no tenga que tributar, ¿vale? Y esto tiene que estar regulado en el artículo 96 de la Constitución. Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o supranacionales a los que se atribuye el ejercicio de la competencia en materia tributaria, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución. Por esta ley, por las leyes reguladoras de cada tributo y por las demás leyes que contengan disposiciones en materia tributaria, por las disposiciones y reglamentarias dictadas en el desarrollo de las normas anteriores y específicamente en el ámbito tributario local por las correspondientes ordenanzas fiscales. En el ámbito de las competencias del Estado corresponde al ministro de Hacienda dictar las disposiciones de desarrollo en materia tributaria que revestirán la forma de orden ministerial, cuando así lo disponga expresamente la ley o el reglamento objeto de desarrollo. Dicha orden ministerial podrá desarrollarse directamente una norma con rango de ley cuando así lo establezca expresamente la propia ley. Tendrán carácter supletorio de disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos de derecho común. En concreto, la Constitución española recoge una serie de preceptos que inciden en el ámbito de la fuente del derecho tributario como corolario del principio de legalidad, el principio de generalidad tributaria y el principio de capacidad contributiva, regulado en el artículo 31 y 133 de la Constitución española. Las leyes orgánicas. Dentro de las leyes con rango inferior a la Constitución, el artículo 81 de la misma recoge la figura de la ley orgánica, enumerando los casos concretos en que debe utilizarse exclusivamente dicha ley, materia reservada exclusivamente al desarrollo mediante ley orgánica, así como un quórum necesario para la aprobación, modificación o derogación de la misma.
¿vale? La ley orgánica, sobre todo lo que reconoce son los derechos fundamentales, ¿vale? De la Constitución, y para su aprobación necesita una serie de quórum, ¿vale? El procedimiento de la elaboración de la ley orgánica se encuentra en el artículo 88 al 91 de la Constitución, fundamentalmente. Subraya que cuando la iniciativa legislativa, que la iniciativa popular no es válida para presentar proposiciones de ley en materia tributaria, y que la ley de presupuestos no puede crear, aunque sí modificar, cuando una ley sustantiva así lo prevea. Artículo 134.7 de la Constitución. Entre las leyes ordinarias debe ser de especial atención como fuente del derecho tributario la ley general tributaria, en cuanto a la ley básica que recoge y ordena los principios generales del ordenamiento jurídico tributario. La ley 58/2003 de 17 de diciembre general tributaria es tal y como reza en su exposición de motivos el eje central del ordenamiento tributario, donde se recogen los principios esenciales y se regulan las relaciones entre la administración tributaria y los contribuyentes. Se estructura en 7 títulos, siendo su distribución la siguiente. Disposiciones generales del ordenamiento tributario, título primero, título segundo los tributos, título tercero procedimiento de aplicación de los tributos, título cuarto la potestad sancionadora, título quinto la revisión en vía administrativa, sexto actuación y procedimiento de aplicación de los tributos en el supuesto de delito contra la hacienda pública y título séptimo recuperación de ayudas del Estado que afectan al ámbito tributario. Son 271 artículos, 22 disposiciones adicionales, 5 transitorias, una disposición derogatoria y 5 disposiciones finales. El artículo 4. Potestad tributaria. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. Las comunidades autónomas y las entidades podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y la ley. Quiere decir que quien tiene la potestad original es el Estado, ¿vale? Las comunidades autónomas pues se supone que son a través de una potestad que es derogada por parte del Estado, o sea, que es transmitida por parte autorizada por parte del Estado. La materia de derecho público para exigir tributos cuando una ley así lo determine. Artículo 8. Reserva de ley tributaria. Se regula en todo caso por ley la delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como el establecimiento de presunciones que no admiten prueba en contrario. Los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta y su importe máximo, la determinación de la obligación tributaria previsto en el apartado 2 del artículo 35 de esta ley y de los responsables, el establecimiento, modificación, supresión y derogación de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios y incentivos fiscales, el establecimiento y modificación de los recargos y la obligación de abonar intereses de demora, el establecimiento y modificación de los plazos de prescripción y caducidad, así como de las causas de interrupción del cómputo de los plazos de prescripción. El establecimiento y modificación de las infracciones y sanciones tributarias, la obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones referidas al cumplimiento de la obligación tributaria principal y de los pagos a cuenta, las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones tributarias respecto a la eficacia de los actos o negocios jurídicos, la obligación entre particulares resultante de los tributos, la condonación de deudas y sanciones tributarias y la concesión de moratorias y quitas, la determinación de los actos susceptibles de reclamación en vía económica administrativa y los supuestos en que procede establecimiento de la intervención tributaria de carácter permanente. Decreto legislativo. La ley delegada o decreto legislativo se puede definir como una disposición de rango de ley dictada por el Ejecutivo en virtud de una delegación otorgada por el Parlamento. La Constitución prevé con carácter general la posibilidad de que las Cortes Generales deleguen en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. Artículo 82.1 y es perfectamente aplicable al marco tributario. Decretos leyes. El artículo 86 de la misma ley concibe el decreto ley como un instrumento legislativo de carácter excepcional, cuya habilidad queda restringida fundamentalmente por la limitación de doble naturaleza. Por un lado, el decreto ley suele próxima circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. Por otro lado, el decreto ley tiene vedadas una serie de materias que no pueden entrar a regular en ningún caso, aunque existe la urgente necesidad. Dichas materias son por ordenamiento de instituciones básicas del Estado, derecho de la libertad de ciudadanos, regular el título primero de la Constitución, régimen de las comunidades autónomas, legislación electoral general. Esto normalmente se supone estar regulado por ley orgánica. Los reglamentos se pueden definir como normas del proceso, que proceden del Poder Ejecutivo con valor subordinado a la ley. La Constitución dedica la potestad reglamentaria al artículo siguiente. Artículo 106. ¿Vale? De los tributos, los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de las actuaciones administrativas, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican. Artículo 5. La administración tributaria. A los efectos de esta ley, la administración tributaria está integrada por los órganos y entidades de derecho público que desarrollan las funciones reguladas en el título tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. En el ámbito de las competencias del Estado, la aplicación de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y la función revisora en vía administrativa corresponde al Ministro de Economía y Hacienda, en tanto no haya sido expresamente encomendada por ley a otro órgano o entidad de derecho público.
En los términos previstos en su ley de creación, dichas competencias corresponden a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, salvo la declaración de nulidad de pleno derecho del artículo 117 de la Reclamación Económica Administrativa, regular el capítulo cuarto del título de la presente ley. Las comunidades autónomas y las entidades locales ejercerán las competencias relativas a la aplicación de los tributos y el ejercicio de la potestad sancionadora derivada de dicha aplicación, así como la función revisora en vía administrativa de los actos dictados por el ejercicio de aquellas, con el alcance y en los términos previstos en la normativa que resulta aplicable a su sistema de fuente. Corresponde a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la competencia en materia de aplicación de los tributos derivadas o atribuidas por la normativa sobre asistencia mutua. ¿Vale? El Estado y las comunidades autónomas y las ciudades con el Estatuto de Autonomía podrán suscribir acuerdos de colaboración para aplicación de los tributos y para el ejercicio de las funciones de revisión en vía administrativa. Asimismo, podrán establecer fórmulas de colaboración para la aplicación de los tributos entre las entidades locales, así como entre estas el Estado o las comunidades autónomas. Impugnabilidad reglamentaria. El artículo 6 regula de la Ley General Tributaria regula la impugnabilidad de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones. El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones tienen carácter reglado y son impugnables en vía administrativa y jurisdiccional en los términos establecidos en las leyes. Competencia para dictar reglamentos. Según el artículo 7.1e de la Ley General Tributaria, son fuentes del ordenamiento tributario las disposiciones reglamentarias que dictan el desarrollo de las leyes y especialmente en el ámbito tributario local las ordenanzas fiscales. La Constitución española en su artículo 97 atribuye expresamente al Gobierno la potestad reglamentaria, pero a la vez al establecer la garantía institucional de la autonomía a favor de municipios y provincias y comunidades autónomas, está admitiendo como contenido de dicha autonomía una potestad normativa propia de esas entidades territoriales, potestades que incluyen como mínimo la reglamentaria. La forma. Los reglamentos se aprueban por el Gobierno mediante Real Decreto, pero el segundo párrafo del artículo 7.1e de la Ley General Tributaria dispone que en el ámbito de las competencias del Estado corresponde al Ministro de Hacienda dictar disposiciones de desarrollo en materia tributaria que reverten en la forma de orden ministerial. Por lo tanto, en principio, el Real Decreto, cuando corresponde al Ministro, pues sería órdenes ministeriales. Cuando así lo disponga expresamente la ley o el reglamento objeto de desarrollo, y dicha orden ministerial puede desarrollarse directamente una norma con rango de ley cuando así lo establezca expresamente la propia ley. Reglamento de las comunidades autónomas. Al igual que la administración del Estado, las comunidades autónomas se sirven de normas reglamentarias para la reglamentación de los tributos que por ley puedan establecer. Así, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece que las comunidades autónomas regularán por sus órganos competentes, de acuerdo con su estatuto, los reglamentos generales de sus propios tributos. Habrá que estar, por tanto, a lo dispuesto en su respectivo estatuto. Si bien, en principio, según el artículo 152 de la Constitución, la potestad reglamentaria de las comunidades autónomas se ejercerá por el Consejo de Gobierno, y en similitud con la interpretación dada del artículo 97, los consejeros gozarán de potestad reglamentaria en su propio ámbito departamental, necesitando fuera de estos casos habilitación expresa. El control jurisdiccional de la potestad reglamentaria de las comunidades autónomas se lleva a cabo por la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con el artículo 123c de la Constitución española. Reglamento de las corporaciones locales. A la potestad reglamentaria de las corporaciones locales, provincias y municipios alude expresamente el artículo 4.2 de la Ley General Tributaria. Las entidades locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes, dentro pues del marco de la legislación que regula el régimen local. Tanto la Hacienda provincial como el municipio desarrollan reglamentariamente las normas que han de regirlas en un cuerpo normativo que recibe la denominación de ordenanzas fiscales. Por lo tanto, el reglamento de las corporaciones se suele llamar ordenanzas fiscales. Por su parte, la Constitución española reconoce las competencias en materia tributaria de dichas corporaciones en el artículo 133.2 al afirmar que las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes, circulares e instrucciones. Las circulares e instrucciones no se incluyen dentro de la categoría de reglamentos al producir sus efectos sin necesidad de publicación y al vincular tan solo al funcionario subordinado. Quiere decir, la circular de instrucciones es algo interno de la administración. Tiene efectos internos dentro de la administración. Su eficacia exterior y sus efectos normativos se niegan por la doctrina. En cuanto a la posibilidad de su impugnación y aún cuando en sí mismo no se puedan impugnar al tratarse de meras normas dirigidas a los funcionarios y obligatorias tanto solo para ellos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que sí se pueden impugnar los actos administrativos dictados por la aplicación de circulares que consideren ilegal. La costumbre. Habría que diferenciar la costumbre de algunas figuras jurídicas anexas, pero diferentes como son los precedentes y la práctica administrativa, ya que mientras la costumbre es norma jurídica, los dos anteriores, resolución de manera constante de los casos iguales, no tiene carácter normativo.
No obstante, y dada la preeminencia del principio de legalidad tributaria, no parece pertinente aplicar esta fuente del derecho en el campo del derecho tributario. Principio general del derecho. El artículo 1.5 del Código Civil, ¿vale?, aplicable supletoriamente, dice que las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España, que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. El artículo 96.1 de la Constitución establece que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los tratados o acuerdos con las normas generales de derecho internacional. En el artículo 7.1b y c se contemplan los tratados y convenios internacionales, así como las normas dictadas por la Unión Europea como fuentes directas del ordenamiento tributario. Los tributos, concepto general concepto genérico del tributo. Está regulado en el artículo 2, conceptos, fines y clases de tributo. Los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del supuesto derecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sometimiento de los gastos públicos. Los tributos, además de ser un medio para obtener los recursos necesarios para el sometimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumento de política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. Los tributos cualquiera que se clasifican tasas, contribuciones especiales e impuestos. Para los tributos, digamos, en la forma de financiarse del Estado, son ingresos públicos que a su vez lo que hacen después es, con esos ingresos públicos, a través de presupuestos, se cubren los gastos públicos, sean carreteras, ferrocarriles, etc. También se puede utilizar los tributos, ¿vale?, como un medio como un incentivo económico, ¿vale?, para los planes del gobierno. Las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa de la operación especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público, que se refieren a afecto o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. O, por ejemplo, un vado de un garaje, ¿vale? Tú tienes un vado de un garaje, ¿vale?, una terraza de un bar, ¿vale? Se supone que eso son tasas. Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de realización de obras públicas o por el establecimiento o ampliación de servicios públicos. Pues, por ejemplo, resulta que tienes una casa, ¿vale?, que enfrente hay un solar, ¿vale?, que resulta que está lleno allí de escombros y tal. Bueno, pues el solar se hace una obra pública y se hace un parque, ¿vale?, y evidentemente pues sube el valor de ese inmueble, por lo tanto se tributaría, pues se supone que ahí tendrías una contribución especial. Impuestos son los tributos exigidos en contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos hechos que ponen manifiesto la especial economía del contribuyente. Pues bueno, pues por ejemplo, te tomas un café, ¿vale?, y tú pagas el IVA. A estos efectos, el artículo 5 de la Ley General Presupuestaria, Ley 47/2003, de 29 establece: la hacienda pública, a los efectos de esta ley, está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico y de titularidad que corresponde al Estado y su organismo autónomo. Los derechos que la hacienda pública estatal se clasifican en derechos de naturaleza pública y de naturaleza privada. Son derechos de naturaleza pública estatal los tributos y los demás derechos de contenido económico y de titularidad corresponden a la Administración General del Estado y su organismo autónomo, que derivan del ejercicio de la potestad administrativa. Artículo 3. Principios de ordenación y aplicación del sistema tributario. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de las obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios. En cuanto a los principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario, el artículo 3 de la Ley General Tributaria, en consecuencia de lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución, establece que la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad y distribución de la carga tributaria y no confiscatoria. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de los costes indirectos, derivadas del cumplimiento de obligaciones formales y asegura el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios. La regulación general de las tasas se encuentra en la Ley 8/1989 de 13 de abril de tasas y precios públicos y en la Ley 25/1998 de 13 de julio anteriormente referenciada. El concepto de tasas viene regulado en el artículo 6 de la Ley 8/1989, en nueva redacción dada en la Ley 58/2003 General Tributaria, en su disposición final primera que viene a coincidir con lo señalado anteriormente.
El artículo 2 de la Ley 8/1981 excluye del concepto de tasa y precios públicos las cotizaciones del sistema de seguridad social y de naturaleza idéntica que se recaudan conjuntamente con aquellas, las contraprestaciones por las actividades que realicen los servicios que presten las entidades y organismos públicos que actúen según la norma de derecho privado, los recursos de las cámaras de comercio, industria o navegación que continuarán regulándose por legislación específica. Dos son las notas características que establecen la tasa: solicitud o recepción obligatoria para los administrados e imposibilidad de realizar por el sector privado. Igualmente, el importe de las tasas ha de tender a cubrir el coste del servicio de la actividad que constituye un hecho imponible, así como su establecimiento se tendrá en cuenta la capacidad económica de la persona llamada a satisfacerlo. Artículo 7 y 8 de la Ley 8/1989. Por lo tanto, una tasa se supone que es, por ejemplo, por lo que hemos dicho antes, o cuando vas a hacerte un DNI, eso no puede hacer la empresa privada y es de obligado cumplimiento por parte del obligado tributario. Por ejemplo, un precio público puede ser un curso de formación de reciclaje por parte de la administración. Eso lo puede ejercer sin ningún problema, lo puede impartir una empresa privada. Por último, señalar que la configuración de los distintos elementos esenciales de la tasa, hecho imponible, obligación sectorial, devengo, sujeto pasivo, etcétera, se rige por el principio de la ley. Quiere decir que todo eso, ¿vale? El hecho imponible, el devengo, el sujeto pasivo, tiene que estar regulado mediante una ley. Es la ley la que establece que es el hecho imponible, que es el devengo, que es el sujeto pasivo. Tanto el artículo 127 de la Constitución como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA, de 22 de 1980, de la Ley de Haciendas Locales, contempla las tasas como un recurso financiero de las mismas. Los precios públicos. Esquemáticamente diremos que sustancialmente la diferencia entre la tasa y el precio público consiste en que mientras la primera, al tratarse de un tributo, es una obligación legal de derecho público, el precio, aunque también es un ingreso de derecho público, aparece cuando el servicio o la actividad administrativa es susceptible de ser prestado por el sector privado o cuando la solicitud del administrado no existe obligatoriedad. El concepto de precio público viene establecido en el artículo 24 de la Ley 8/1988, de nueva redacción por la Ley 25/1998 de 13 de julio. Tendrá en consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público, cuando prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados. La gran diferencia que se produce como consecuencia de la distinción realizada en que, mientras el régimen jurídico de los tributos está sometido al principio de legalidad y de reserva de ley por mandato expreso de la Constitución y de la propia LGT, lo cual afecta a la figura de la tasa, no ocurre lo mismo con la regulación en relación con los precios públicos y permite para estos que el importe sea fijado por orden de departamento ministerial o directamente por los organismos autónomos. Obligación tributaria. Bueno, está regulado en el artículo 17, relación jurídico-tributaria. Se entiende por relación jurídico-tributaria el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. De la relación jurídico-tributaria pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para la administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de su incumplimiento. Son obligados tributarios materiales las de carácter principal, las de realizar pagos a cuenta, las establecidas entre particulares resultando del tributo y las accesorias son obligaciones tributarias formales, las definidas en el apartado 1 del artículo 29 de esta ley. En el marco de la asistencia mutua podrán establecerse obligaciones tributarias a los obligados tributarios, cualquiera que sea el objeto de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 bis de esta ley. Los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de las particulares que no producirán efecto ante la administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas. Efectos. Según el artículo 17.2 de la relación jurídica puede derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para la administración, imposición de sanciones tributarias en caso de su incumplimiento, clasificación de las obligaciones tributarias. El artículo 17.3 distingue entre obligación tributaria en materia formal, obligación tributaria material, la obligación tributaria principal que tiene por objeto el pago de la deuda tributaria, regulada en el artículo 19 de la Ley General Tributaria. Obligación de realizar pagos a cuenta, son obligaciones tributarias materiales, que consiste en satisfacer un importe de la medida tributaria por el obligado a realizar el pago fraccionado por el retenedor o el obligado a realizar un ingreso a cuenta. Dicha obligación tributaria tiene carácter autónomo o respecto de la obligación tributaria principal. Vale, esto cuando se supone que una nómina te retira una cantidad de dinero y hay que ingresarla, digamos, en la hacienda pública. Obligación entre particulares resultante del tributo. Son las que tienen por objeto la prestación de naturaleza tributaria exigible entre obligados tributarios y entre otras son las que generan como consecuencia de actos de repercusión, retención, ingreso a cuenta previsto legalmente. Artículo 24 de la Ley General Tributaria. Punto 6. Hecho imponible.
está regulado en el artículo 20 el hecho imponible. El hecho imponible es el presupuesto fijado por ley para configurar cada tributo cuya realización origina en el nacimiento de la obligación principal. Pues, por ejemplo, el hecho imponible, pues el hecho de ir a tomarte un café. Tú vas a tomar un café, ¿vale? Pues en ese momento tienes que pagar el nacimiento de la obligación tributaria principal, que es el pago del IVA de ese café. La ley podrá completar y delimitar el hecho imponible mediante la mención del supuesto de no sujeción, ¿vale? Supuesto de no sujeción que dice no se produce el hecho imponible. Pues por ejemplo, si vamos a suponer que tú heredas, que estamos en el impuesto de renta de personas físicas. El impuesto de renta de personas físicas, por ejemplo, no regula una transmisión de un dinero por parte de un padre a un hijo, ¿vale? Eso estaría regulado en el impuesto de sucesión, por tanto no estaría sujeto a IRPF, estaría sujeto a impuesto de sucesión y donaciones. Exenciones objetivas. Artículo 22. Exenciones. Son supuestos de exención aquellos en los que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime el cumplimiento de la obligación tributaria principal. Bueno, la exención es lo que es que se produce el hecho imponible, pero viene la ley y dice que esas rentas no tienen que tributar. Pues, por ejemplo, imaginaros por acto de terrorismo que le da a una persona una pensión, ¿vale? Porque resulta que tuvo un acto de terrorismo o una beca pública, mejor dicho, una beca pública, por ejemplo, está exenta de tributación, ¿vale? No tienes que tributar por ella porque te lo regula el artículo 7. Devengo y exigibilidad. El devengo es el momento en el que se ha realizado el hecho imponible, en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. La fecha de devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo la ley de tributo establezca otra cosa. Por ejemplo, en el IRPF la fecha de devengo sería el 31 de diciembre. Por lo tanto, esa es la fecha que tiene en cuenta efectos de edad, efectos de hijos, efectos de estar casado, no estar casado, de funciones, etc. La ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar o de parte de la misma en un momento posterior al devengo del tributo. Pues, por ejemplo, en el IRPF el devengo se produce el 31 de diciembre, sin embargo se exige el dinero, se exige el pago de la cuota desde el mes de abril hasta el 30 de junio del año siguiente. Base imponible y liquidable. Base imponible. Artículo 49. Cuantificación de las obligaciones tributarias principal y de la obligación de realizar pagos a cuenta. La obligación tributaria principal y la obligación de realizar pagos a cuenta se determina a partir de las bases tributarias, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo. Artículo 50. Base imponible. Concepto y método de determinación. La base imponible es magnitudinaria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. La base imponible determina los siguientes métodos: estimación directa, estimación objetiva o estimación indirecta. Las bases imponibles se determinan con carácter general a través del método de estimación directa. No obstante, la ley propia de cada tributo puede establecer los supuestos en que se aplicación al método de estimación objetiva, que tendrá en todo caso carácter voluntario para los obligados tributarios. La estimación directa tendrá carácter subsidiario respecto a los demás métodos de determinación y se aplicará cuando se produzca alguna de las circunstancias previstas en el artículo 53 de esta ley, ¿vale? Bueno, por lo tanto, la base imponible. La base imponible es la determinación en dinero del hecho imponible. Quiere decir, tú te tomas, por ejemplo, lo que sea, una persona tiene una actividad económica y pues esa actividad económica hay que determinar un rendimiento. Eso sería la base imponible. Con carácter general, lo que se aplica con carácter general es la estimación directa. Estimación directa, a grosso modo, quiere decir ingresos menos gastos, ¿vale? De carácter subsidiario, digamos, y voluntario está la estimación objetiva, de carácter indirecto, y por último, se llama una serie de circunstancias, se aplicaría la estimación directa, quiere decir que no lleva contabilidad, que no aporte los libros contables, que se produzca un incendio en la instalación y se pierde todos los datos, ¿vale? Bueno. Base liquidable. La base liquidable es la magnitud resultante de practicar en su caso la base imponible y la reducción establecida por ley, ¿vale? Bueno, para la base liquidable, a la base imponible se le aplica una serie de reducciones. Régimen de determinación o estimación de base imponible. Artículo 51. Método de estimación directa. El método de estimación directa podrá utilizarse por el contribuyente y por la administración tributaria de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de cada tributo. A estos efectos, la administración tributaria utilizará las declaraciones o documentos presentados por los datos consignados en el libro de registro comprobados administrativamente y los demás documentos justificantes y datos que tengan relación con elementos de la obligación tributaria. Estimación objetiva. El método de estimación objetiva puede utilizarse para la determinación de la base imponible mediante la aplicación de magnitudes, índices, módulos o datos previstos en la normativa propia de cada tributo, ¿vale? Bueno, estimación directa, como hemos dicho, normalmente suele ser ingreso menos gasto. Estimación objetiva, quiere decir por módulo. Por ejemplo, un bar podría ir por módulo. O por ejemplo, un módulo serían los metros de barra, el número de mesas de sillas que tienen, los kilovatios hora que tengan contratados, personal asalariado, pueden ser distintas magnitudes a la hora de calcular por el método de estimación objetiva. Método de estimación indirecta. El método de estimación indirecta se aplicará cuando la administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible, como consecuencia de alguna de las siguientes consecuencias: la falta de presentación de declaración, la presentación de declaración incompleta o inexacta, resistencia de obstrucción oculta o negativa de la actuación inspectora, incumplimiento sustancial de las obligaciones contables
o registrales, desaparición o destrucción aún por causa de fuerza mayor de los libros registros contables de los justificantes de las operaciones anotadas en los mismos. Quiere decir, son causas excepcionales. La base o rendimiento determinará mediante la aplicación de cualquiera de los siguientes medios, de varios de ellos conjuntamente: aplicación de los datos de antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto, utilización de aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y la renta, así como los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, atendiendo a las dimensiones de las unidades productivas familiares que deban compararse en términos tributarios. Valoración de las magnitudes, índices o módulos o datos que concurran en los respectivos obligados tributarios, según los datos antecedentes que posean supuestos similares o equivalentes. Cuando resulte aplicable el método de estimación indirecta, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 158 de la ley. Procedimiento. El procedimiento por la aplicación del método de estimación indirecta aparece en el artículo 158 de la Ley General Tributaria en las siguientes regularidades. La aplicación de este sistema conlleva la necesidad de la inspección de los tributos acompañe las actas incoadas para regularizar la situación tributaria de los obligados tributarios en un informe razonado sobre la causa determinante de la aplicación del método de estimación directa, la situación de contabilidad y registro de los registros obligatorios de los obligados tributarios, la justificación de los medios elegidos, la determinación de la base de rendimiento de las cuotas, los cálculos y estimaciones efectuadas en virtud de los medios elegidos. La aplicación del método de estimación indirecta no requerirá acto administrativo previo que lo declare, pero los recursos y reclamaciones que procedan contra los actos de liquidación resultantes podrán plantearse el procedimiento de la aplicación del método, ¿vale? Se supone que tiene que elaborar la inspección de tributos, se supone que tiene que elaborar un informe en el cual motive razonadamente por qué está aplicando la estimación indirecta. Esto en sí no es recurrible, lo que es recurrible es la liquidación, los recursos o reclamaciones que proceden contra los actos de liquidación resultantes podrán plantearse la procedente de aplicación del método. Los datos y antecedentes utilizados para la aplicación del método de estimación indirecta podrán proceder de cualquiera de las siguientes fuentes: signos, índices o módulos establecidos por el método de estimación objetiva, que se utilizan preferentemente tratándose de obligados tributarios que hayan renunciado a dicho método. No obstante, si la inspección acredita la existencia de rendimientos o cuotas procedentes de la actividad económica por un importe superior, será este último el que considere a efectos de regularización los datos económicos y el proceso productivo obtenido en el propio obligado tributario. Podrán utilizarse datos de ejercicio anterior o posterior a regularizados, en los que disponga de información que se considere suficiente y fiable. En especial podrá utilizarse información correspondiente al momento de desarrollo de la actuación inspectora, que podrá considerarse aplicable a los ejercicios anteriores, salvo que justifique y cuantifique por la inspección por el obligado tributario que proceda a efectuar ajustes en dichos datos. Cuando este método se aplique, la cuantificación de operaciones de característica homogénea del obligado tributario y este no aporte información al respecto, aporte información incorrecta o insuficiente o se descubra la existencia de incorrecciones reiteradas en una muestra de dicha operación, la inspección de los tributos podrá regularizar por muestreo. En estos casos podrá aplicarse el promedio que resulta de la muestra de la totalidad de la operación en el periodo comprobado, salvo que el obligado tributario acredite la existencia de causas específicas que justifiquen la improcedencia de dicha proporción. Los datos procedentes de estudio del sector efectuados por organismos públicos y por organizaciones privadas de acuerdo con las técnicas estadísticas adecuadas que se refieren al periodo objeto de regularización. En este caso se identificará la fuente de estudio a efectos de que el obligado tributario pueda argumentar lo que considera adecuado su derecho en relación con lo mismo. Los datos de una muestra obtenida por el órgano de la inspección sobre empresas, actividades o productos, características relevantes que sean análogas o similares a las del obligado tributario y se refieran al mismo año. En este caso, la inspección deberá identificar la muestra elegida de forma que se garantice su adecuación a las características del obligado tributario y señale el registro público fuente de la que se obtuvieron los datos. En caso de que los datos utilizados procedan de la propia medición tributaria, la muestra se realizará de conformidad con lo dispuesto reglamentariamente. En caso de imposición directa, se podrá determinar por el método de estimación indirecta las ventas de prestaciones, las compras y gastos, el rendimiento neto de la actividad. La estimación directa puede referirse únicamente a las ventas y prestaciones y las compras y gastos que figuren en la contabilidad en los registros fiscales se consideran suficientemente acreditados. Asimismo, puede referirse únicamente a las compras y gastos cuando las ventas y prestaciones resulten suficientemente acreditadas.
En caso de imposición sobre el consumo, se podrá determinar por el método de estimación indirecta la base y la cuota repercutida. La cuota que se estime soportada y deducible a ambos importes, las cuotas que se estimen soportadas y deducibles se calculará estimando las cuotas que corresponderían a los bienes y servicios que serían normalmente necesarios para la obtención de la venta de prestaciones correspondientes, pero solo en cuantía en la que se aprecie que se le ha repercutido el impuesto y que éste ha sido soportado efectivamente por los obligados tributarios. Si la administración tributaria no dispone de la información que le permita apreciar la repercusión de las cuotas correspondientes al obligado tributario, aportar la información que permite identificar a las personas o entidades que le repercutieron el impuesto y calcular su importe. Ningún gasto o cuota soportada correspondiente a un ejercicio regularizado por medio de estimación indirecta podrá ser objeto de adecuación en un ejercicio distinto. En el caso de tributos con periodo de liquidación inferior al año, la cuota estimada por la inspección de forma anual se repartirá linealmente entre los periodos de liquidación correspondientes, salvo que el obligado tributario justifique proceda de un reparto temporal diferente. Artículo 56. La cuota tributaria. La cuota íntegra se determinará aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable, según la cantidad fijada señalada a efecto. Para el cálculo de la cuota íntegra podrán utilizarse los métodos de determinación previstos en el apartado del artículo 50 de esta ley. La cuota íntegra deberá reducirse de oficio cuando la aplicación de los tipos de gravamen resulte de un incremento de la base correspondiente a una proporción de su cuota superior a dicho incremento. La reducción deberá comprender al menos dicho exceso. Se exceptúan de tres reglas los casos de la deuda tributaria se pagará mediante efecto timbrado, ¿vale? Por lo tanto, la cuota íntegra lo que se hace es a la base liquidable se aplica un tipo de gravamen, ¿vale? Con respecto a esta reducción, ¿qué pasa? Por ejemplo, se produce un incremento, por ejemplo, en la renta, ¿vale? En la renta va por tramos. Si se produce un incremento, por ejemplo, del sueldo de 100 euros, ese incremento de sueldo, a lo mejor si está en el extremo de la para pasar de un tramo a otro, ¿vale? Se pasa de tramo, supone un incremento a lo mejor de pago de impuestos de 500 euros. Pues bueno, pues se está pasando de 100 euros a pagar 500 euros. ¿Cómo conseguir eso? Se supone que se tiene que producir una reducción del exceso, por lo menos, como mínimo el exceso sean 400 euros. El importe de la cuota íntegra podrá modificarse mediante la aplicación de las reducciones o límites que la ley de cada tributo establezca en cada caso. La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso en la ley de cada tributo. La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones de pago fraccional, retención, ingreso a cuenta y cuotas conforme a la normativa de cada tributo. Tipo de gravamen. Según el artículo 55, tipo de gravamen. El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje se aplicará a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra. Pueden ser específicos o porcentuales, deberán aplicarse según lo dispuesto en la ley propia de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramos de la base liquidable. El conjunto de tipos de gravamen aplicable a las distintas unidades o tramos de base liquidable es un tributo que se denomina tarifa. La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como los tipos reducidos o bonificados. Pues, por ejemplo, en el IVA sería el tipo general, te tomas un café, tienes que pagar, si prestas un servicio, si te compras ropa, bueno, pues tributas un tipo. Si te tomas un café, pues tributas a otro tipo. Si vas al cine, pues tributas a un tipo. ¿Vale? Deuda tributaria. Artículo 58. Deuda tributaria. La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad de ingresar que resulta de aplicación de la obligación tributaria principal a la obligación de realizar pagos o cuenta. Además, la deuda tributaria estará integrada en su caso por el interés de demora, los recargos por declaración temporal, los recargos del periodo ejecutivo, los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas a favor del Tesoro u otros entes públicos. Las sanciones tributarias que puedan imponerse, de acuerdo con lo dispuesto en el título cuarto de esta ley, no forman parte de la deuda tributaria, pero en su recaudación se aplicarán las normas incluidas en el capítulo del título tercero de esta ley. O sea, normalmente el procedimiento de aplicación del tributo va a un lado y el procedimiento sancionador, que es donde proceden las sanciones, va por otro. Por lo tanto, no forma parte de la deuda tributaria, sino que es una especie de deuda independiente. Así pues, la deuda tributaria se recoge, además de los tributos propiamente dichos, una serie de elementos respecto a los que sabe señalar las siguientes consideraciones. El interés de demora. Conforme al artículo 326 de la Ley General Tributaria, es una prestación accesoria que se exige la obligación tributaria como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una declaración de la que resulta una cantidad de ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto del cobro de una devolución procedente de los restos de casos previstos en la normativa tributaria. El interés de demora será el interés legal vigente, el interés legal de dinero vigente a lo largo del periodo
aquel que resulte exigible, incrementado un 25%, salvo que la ley de presupuesto te ve como diferente, ¿vale? Normalmente el interés legal aparece en la ley de presupuesto de cada año, ¿vale? Y el interés legal, el interés de demora sería el interés legal en un incrementado un 25%. Actualmente el interés legal está a un 3%, si se incrementa un 25%, el interés de demora es a un 35%. Los recargos por declaraciones temporarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley General, son prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autorización de declaraciones fuera de plazo, sin requerimiento previo por parte de la Administración. Es cuando se presenta un modelo fuera de plazo, ¿vale? Y no hay requerimiento por parte de la Administración. Quiere decir que no te lo estés siguiendo, sino tú voluntariamente lo que hace es regularizar tu situación. Se contempla entonces diferentes recargos según el número de meses que hubieran transcurrido de la finalización del plazo establecido por la presentación de ingresos. Dentro de los 3 primeros meses, por ejemplo, vamos a suponer el IRPF. El IRPF, el plazo voluntario, termina el 30 de junio. Si tú lo presentas dentro de los 3 meses siguientes, o sea, julio, agosto y septiembre, tendrías un 5%. Si lo presentas dentro de los 6 primeros meses, tendrías un 10% hasta diciembre. Si lo presentas dentro de los 12 primeros meses, el recargo sería un 15%, quiere decir hasta junio del año siguiente. Y si lo presentas después, transcurrido 12 meses, el recargo será de 20%, exigiéndose también los intereses del periodo transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a que la autoliquidación o declaración se haya presentado. En la liquidación derivada de declaración presentada fuera de plazo sin requerimiento previo no se exigirá intereses de demora por el tiempo transcurrido de la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo para el pago en periodo voluntario correspondiente a la liquidación que se practique, sin perjuicio de los recargos de intereses que procedan a exigir por la presentación extemporánea. El importe de estos recargos se puede reducir un 25% cuando se cumplen los siguientes requisitos: que se realice el ingreso total del importe de la deuda mediante obligación temporánea a la liquidación practicada por la Administración derivada de la declaración temporal al tiempo de su presentación o en el plazo del apartado del artículo 62 de la Ley General respectivamente, o siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda, que la Administración tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución, y que el obligado al pago hubiera solicitado al tiempo de presentar la autorización temporal con anterioridad a la finalización del plazo del apartado del artículo 62, abierto con la notificación de liquidación resultante de la declaración extemporánea. Por lo tanto, si nada de estos requisitos, quiere decir que se presente, que se haga el ingreso, con lo que se recibe se haga el ingreso dentro del artículo, dentro del plazo del 62.2, ¿vale? Y que se haga ingreso dentro del plazo, ingreso total de importe de resultante al tiempo de su presentación en el plazo del 62.2, ¿vale? Vale, y segundo caso, que si existe la deuda está aplazada o fraccionada, pues que solicite el aplazamiento o el fraccionamiento, se cumple el plazo. El importe de la reducción practicada se exigirá sin más requisitos que la notificación del interesado cuando se haya realizado el ingreso a que se refiere para responder los plazos previstos, incluidos las correspondientes al acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento. Los recargos del periodo ejecutivo, por su parte, están regulados en el artículo 28, admiten la siguiente clasificación. El recargo ejecutivo será el 5% cuando la deuda se ingresa antes de la notificación de la providencia de apremio. El recargo de apremio reducido, que será el 10%, cuando la deuda se ingrese dentro de los plazos que configuran que se concedan tras la notificación de la providencia de apremio, y el recargo de apremio ordinario, que será el 20%, cuando no se den las circunstancias de los recargos del periodo ejecutivo anteriores. ¿Vale? Bueno, cuando una deuda no se paga dentro del periodo voluntario, entraría en periodo ejecutivo. Se distinguen 3 fases: antes de la notificación de la providencia de premio, entre la notificación de la providencia de premio el 62.5 y después del 62.5, que sean los recargos ejecutivos el 5%, el apremio reducido, que sería el 10%, y el apremio ordinario, que sería el 20%. Finalmente, los recargos sobre la base o las cuotas por las que corresponde a la ley a favor del Tesoro de otros entes públicos tienen como finalidad la financiación de estos, de forma que integran según señala la deuda tributaria a satisfacer por el obligado tributario. Bueno, pues con esto acabamos este tema. Seguiremos en los próximos temas. Muchas gracias, ánimo a todos. El esfuerzo os hará funcionario.